Amén. Vamos entonces, hermanos, a pasar a la palabra del día de hoy. Para eso voy a invitarles entonces a abrir sus Biblias en el capítulo 11 del libro de Marcos. Versículo 27 al 33. El día de hoy estaremos concluyendo el capítulo 11 de este precioso libro. Marcos 11, 27 al 33 es lo que vamos a leer hoy día. Marcos, capítulo 11, versículo 27 al 33. Dice así la palabra de nuestro Dios. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Cuando nosotros vemos este pasaje a primera vista, muy difícil saber qué es lo que realmente está queriendo decir Dios a través de este pasaje. Y quizás para poder extraer lo que realmente vamos a, o tenemos que extraer de este texto, vamos a tener que introducirnos a él, ¿ya? Solamente a modo quizás de introducción, debemos saber en qué contexto estábamos. Jesús, como recordamos, había limpiado el templo el día anterior. Había hecho esta purificación del templo, demostrando en sí la autoridad espiritual que como Cristo, como Mesías o como el Hijo de Dios tenía. Claramente, al hacer esta manifestación pública, ¿cierto?, de la limpieza del templo, los principales sacerdotes no vieron a Cristo como efectivamente el Mesías del Cristo o el Hijo de Dios, sino que en vez de pensar con un énfasis espiritual o viendo efectivamente el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, vieron mermados los negocios que estaban haciendo y que claramente a través de Cristo se estaban poniendo en riesgo. Cristo, cuando purificó el templo, declaró que el templo había dejado de responder quizás al plan inicial de Dios y se había transformado en un refugio de ladrones, en un lugar donde lo que primaba, era los intereses económicos, que eran guiados o que de alguna forma los beneficiarios finales eran más aún los mismos o la misma clase sacerdotal. Por tanto, esta denuncia de Cristo, esta manifestación de esta purificación del templo, era obvio que no le iba a gustar mucho al clero, ¿cierto? A la clase sacerdotal de ese momento, porque estaban siendo desenmascarados. Podríamos pensar entonces que este fue uno de los principales motivos para que desde ese momento, y bueno, y desde un poquito antes también, los sacerdotes, los principales, ¿cierto?, trataran o buscaran la forma de matar a Jesús. Eso es básicamente lo que está sucediendo en este momento. El sermón del día de hoy se llama La autoridad de Jesús. Y vamos a introducirnos al texto, entonces, para poder ir viendo esto paso a paso. Versículo 27 dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo, Jesús, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos.
y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Claramente Jesús, ¿cierto? Lo primero que había hecho, ya sabemos, el primer día había entrado triunfante. Sí, pero esta es la otra parte, po. Al día siguiente había purificado el templo. Y en ese tercer día vuelve a entrar entonces. ¿Por qué no podía entrar? Jesús comienza El entonces caballero. a enseñar. Caballero, hola. ¿Dónde entramos a la playa? Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Jesús entonces comienza a enseñar en el templo. Eso es lo que dice el texto. Mateo también nos ayuda con esta información. Mateo 21, pasaje paralelo del versículo 23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Jesús entonces en esta tercera etapa entra al templo y estaba efectivamente enseñando dentro del templo. Y en un momento X se había rodeado, ¿cierto?, de un grupo de personas que estaban oyendo las enseñanzas de Jesús. Y es en ese momento entonces que entra en escena esta cantidad de personas. Podemos imaginar que eran hartos, porque la Biblia dice que eran los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Podemos claramente asumir que era un grupo de personas. Ahora bien, ¿quiénes componían estos tres grupos? ¿Quién eran? La Biblia lo dice. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Estos tres grupos de personas formaban parte del Sanedrín. Los principales sacerdotes entonces eran un grupo de personas compuestas por el sumo sacerdote actual, ¿cierto? Los que anteriormente habían tenido el mismo privilegio de ser sumo sacerdote. Y algunos otros hombres que habían sido de alguna forma designados como por el dedo por el mismo sumo sacerdote. Era un grupo, una casta, digamos, especial dentro del sacerdocio o del sistema religioso judío. Ellos estaban entonces a cargo derechamente del templo. Ellos cuidaban, ¿cierto?, el templo. Generalmente pertenecían al grupo religioso de los saduceos. También estaban los escribas ahí, que en su mayoría eran fariseos. Los escribas eran hombres que estudiaban, interpretaban y enseñaban también la ley. Y por último se menciona a los ancianos. Mucho se pregunta respecto de estos ancianos quiénes eran. La verdad que en el antiguo Israel los ancianos eran grupos, eran cabezas de ciertos pueblitos o grupos dentro de las tribus de Jerusalén, de Israel. Cuando se fundó el Sanedrín, los ancianos locales comenzaron a ser parte de esta casta religiosa, muchos incluso sin siquiera ser, digamos, personas devotas, ni siquiera por fuera. Estos eran considerados como miembros casi laicos dentro del Sanedrín. Bueno, lo que me importa de esto es que estos tres grupos de personas, muchas personas de mucha importancia dentro del sistema religioso judío, se paran delante de Cristo para interpelarlo. Ya sabemos que la motivación inicial, o quizás más profunda, era la intención de proteger su propio negocio. Estas personas irrumpen en la escena, ¿cierto?, con el objetivo de censurar a Cristo. Eso es lo que querían. Querían avergonzarlo. Querían que se autocondene. Derechamente querían desprestigiar a Cristo. Y es muy normal que nosotros veamos la narrativa del Nuevo Testamento y sobre todo los evangelios, como los escribas, fariseos, ancianos, etcétera, se acercaban a Cristo haciéndole preguntas para poder tratarlo, y Cristo siempre respondía de diferentes maneras y siempre terminaba de alguna manera dando vuelta a la situación y poniendo en evidencia a estos mismos hombres. Y esta no sería la excepción. Ellos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas?
¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Es lo que le pregunto. Podríamos pensar, ¿cierto?, respecto a lo que quieren decir estas palabras, estas cosas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Cuando nosotros nos referimos a estas cosas, probablemente se referían a actividades más o menos recientes. Jesús había llegado hace 2 días a Jerusalén, recordemos. Es muy probable entonces que nosotros podamos resumir o podamos meter dentro de estas palabras, estas cosas, el hecho de la purificación del templo, que es lo que habíamos visto el día anterior, la entrada triunfante a Jerusalén, o también puede ser. Lo que estaban preguntando es, ¿con qué autoridad, por ejemplo, tú vienes a Jerusalén, eres exaltado? ¿Con qué autoridad tú vienes y purificas el templo? ¿Con qué autoridad tú vienes y empiezas a enseñar en el templo? Ellos se querían saber, de alguna forma, con qué autoridad Jesús hacía cualquiera de las cosas. En otras palabras, como si le dijeran, muéstranos tu pase, tu credencial, tu autorización. Si nos ponemos en los pies de Jesús, si el maestro reconocía que no tenía credenciales para hacerlo, podría ocurrir que la gente perdiera el respeto por Cristo. Recordemos que estos hombres que estaban de alguna forma atacando a Jesús eran la autoridad espiritual que ellos tenían, la autoridad espiritual del pueblo judío. Por otro lado, si Jesús se considera autorizado por Dios, y él lo decía a viva voz, inmediatamente se estaría atribuyendo prerrogativas divinas, ¿cierto?, que solamente le pertenecían a Dios y que por tanto podrían gatillar el hecho fuera claramente, inmediatamente encarcelado por blasfemia. Sabemos que Jesús finalmente fue condenado por esto, pero también sabemos que la soberanía de Dios todavía no estaba escrito. En los decretos de Dios todavía el hecho de que Cristo fuera encarcelado. Faltaban unos días y faltaban algunas cosas. Pero bien, siguiendo la escena, ¿qué es lo que sucede? Jesús en el versículo 29, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús les pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responded. Los fariseos, cierto, y ancianos, los sacerdotes habían hecho a Jesús 2 preguntas, que las vimos en el pasaje 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Jesús, a esta interpelación, responde con una pregunta. Ahora bien, quizás pensando un poco en esto, es llamativo el hecho de que generalmente cuando uno es atacado, ¿cierto?, recibe un ataque verbal, sea de forma directa o indirecta. En este caso fue una manera indirecta, lo que hacen en el versículo 28 fue indirecta, no fue una acusación directa, fue una acusación indirecta. Pero independientemente como fuera la acusación, normalmente las personas tienden a defenderse negando el ataque, ¿cierto? Negando la acusación. Cuando realmente tú eres culpable de algo y eres atacado, lo más prudente sería admitir el error, pedir perdón y reparar el daño. Eso es lo que se debería hacer. Pero para Jesús esto no tenía aplicación alguna, porque él no había cometido errores de ninguna manera. Si nosotros nos ponemos en la situación, nosotros o cualquier persona es atacada, uno puede tomar muchas posiciones. Una la defensiva, ¿cierto? Inmediatamente, no, yo no fui, o esto. Y empezamos a presentar argumentos de defensa. Otra es el silencio, callar. Otra es el ataque, responder bélicamente a un ataque, sea verdadero o no. Pero cuando vemos la reacción de Jesús, vamos a darnos cuenta que Jesús no hizo ninguna de estas cosas. Jesús no se puso a la defensiva, Jesús no guardó silencio y Jesús no se puso a atacarlos. Jesús responde magistralmente con una pregunta. Este método de responder con preguntas era algo muy común en esos tiempos, en las pláticas, en las conversaciones entre los rabinos.
Es por eso que Jesús era algo normal ver en la narrativa del Nuevo Testamento, los evangelios, como los rabinos, los religiosos se le acercaban a hacerle preguntas. Era algo muy normal que también se respondiera con preguntas. En este caso, la pregunta del maestro en respuesta a los religiosos judíos era: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Lo primero que es importante que nosotros aclaremos es que Jesús de ninguna manera estaba evadiendo la pregunta de aquellos religiosos. No lo estaba haciendo. ¿A dónde era más arriba? ¿Para tirar hacia allá? Abajo, No vinimos hasta acá, avanza. Ese lado. arriba, sí, arriba, derecha. Yo creo que allí. Perfecto. Volviendo a lo que estábamos hablando. Debemos comprender entonces que Jesús no había evadido la pregunta de los fariseos, de los escribas, de los ancianos. No solamente nosotros sabemos hoy día que Juan el Bautista proclamó a Jesús como el Cordero de Dios, el Mesías, el Cristo. Los religiosos de aquel momento también lo sabían. Por tanto, tenemos que pensar en la maestría de la respuesta de Jesús. Y esto es lo que primero lo que tenemos que rescatar de esto. La sabiduría, la maestría de Cristo para ponerlos, es como en tantas veces que hemos visto, a poner a estos hombres contra la espada y la pared. Si ellos aceptaban que el bautismo venía del cielo, implícitamente sabrían y tendrían que aceptar que la autoridad que tenía Jesús era del mismo Dios. Juan 1, 26, 27, palabra de Juan. Juan el Bautista le respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Podemos imaginar la situación en la que ellos estaban, los religiosos? Jesús, con una pregunta magistral, los pone entre la espada y la pared. Obviamente, ellos no contestarían que el bautismo de Juan era de origen celestial, porque sabían muy bien que si la respuesta de ellos fuese esa, entonces la pregunta obvia era: bueno, si Juan vino bautizando del cielo y él mismo dio testimonio de mí, ¿por qué no le creen? ¿Por qué no le creyeron? Si es del cielo, ¿por qué no le creen a Juan el Bautista? ¿Por qué no le creísteis, dice ahí? ¿Por qué no le creen y me están persiguiendo? Si ellos hubieran reconocido públicamente que el bautismo de Juan era celestial, entonces no tenían otra opción que arrodillarse ante Cristo. Esa es la verdad de las cosas. Cuando nosotros empezamos a masticar esta respuesta, esta pregunta, o quizás razonar la pregunta de Cristo, nos vamos a dar cuenta de la maestría que hay detrás. Los puso contra la espada de la pared. Si el bautismo de Juan era celestial, entonces no les quedaba más que arrodillarse frente al Mesías. Pero ellos evidentemente no harían eso de ninguna manera. Y no lo harían porque esos hombres estaban aún muertos en sus delitos y pecados. La condición de aquellos hombres es igual a la condición del mundo hoy día. Ustedes se fijan que para el mundo muchas veces Cristo es un profeta, es un gran maestro, es un gran gurú para muchos, ¿cierto?
pero no lo pueden reconocer como Dios. Porque el hecho de reconocer a Cristo como Dios no les daría otra opción, tal como aquellos hombres, de caer en las rodillas ante Cristo. Lo que estamos hablando hoy día, hermanos, es de vital importancia, pues lo vemos día a día. Vamos a quizás tratar de profundizar eso un poquito más adelante. Ahora bien, volviendo a la escena, por otro lado, si es que ellos hubiesen respondido por lo que ellos realmente creían, ellos creían que el bautismo de Juan era de los hombres. Si ellos hubieran respondido eso, el público en general que estaba ahí, recordemos que este era el tiempo de Pascua, que había una multitud de peregrinos, que el templo estaba lleno, que se usaba su cantidad de personas, y había mucha gente que había venido a Galilea, que declaraban que efectivamente Juan el Bautista era un profeta de Dios. Era algo más o menos obvio pensar que si ellos se iban en contra de Juan el Bautista, iban a recibir alguna manifestación hostil. Incluso los podrían apedrear. Esto es lo que ellos pensaban, y esto nos ayuda a Lucas mismo, que es el pasaje paralelo, diciéndonos. Y si decimos de los hombres respecto al bautismo de Juan, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Lo que estaban pensando los ancianos, los escribas, los sacerdotes, era efectivamente esto. Por otro lado, si es que nosotros decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, es muy probable que los que están aquí nos apedreen. Ellos sabían entonces que la gente que estaba alrededor de ellos consideraban a Juan el Bautista como un profeta. Y si ellos negaban esto, estarían en muchos problemas. Después de pensar cuál sería la mejor salida en aquella situación, después de razonar y ver las alternativas que tenían, quizás lo conversaron ahí, no se les ocurrió nada mejor que mentir. Ellos dijeron, no sabemos. Pero dijeron esto para no quedar mal con nadie, lamentablemente. Porque es claro que ellos pensaban que el bautismo de Juan era totalmente terrenal y que no tenía nada de celestial. Ellos mintieron con tal de no ser afectados. Trataron de mantener la neutralidad, pero eso es algo imposible cuando hablamos de Cristo. Y esto es algo en lo que tenemos que profundizar dentro del texto, hermanos. Es aquí donde encontramos quizás lo más importante y que a cada uno de nosotros nos va o nos tiene que afectar y dar a entender claramente. Este es el hecho, hermano. Y es que cada uno de nosotros nos encontramos con esta misma pregunta de Cristo, a la cual fueron expuestos los sacerdotes, los escribas y los ancianos. A ellos se les planteó la siguiente interrogante. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es el Hijo del Altísimo, el Mesías, el Cristo, Dios hecho carne? ¿Es Dios? ¿O Cristo es una farsa? Esta es la pregunta a la cual efectivamente ellos fueron expuestos. C.S. Lewis dice algo que tiene que ver con esto. El cristianismo, dice, si es falso, no es importante. Si no es falso, es infinitamente importante. Lo único que no puede ser es medianamente importante. Este texto, hermano, nos tiene que llevar a la radicalidad. Nos tiene que hacer entender que el cristianismo es radical. No existe el cristianismo a medio. No es que sí o no podemos mantener neutros frente a la persona de Cristo. Si nosotros pensamos realmente en esto, nos daremos cuenta que la misma posición en la cual estaban estos religiosos es la posición en la cual está todo el mundo hoy día. El no reconocimiento de la autoridad de Cristo es, por tanto, el hecho mismo de que están condenados. Aquellos mismos que se pierden
que están en la misma condición que aquellos religiosos. ¿Por qué? Porque no reconocen la autoridad de Cristo. Porque no reconocen a Cristo, finalmente. Cuando nosotros nos encontramos con familiares, amigos, ¿tú crees en Jesús? Sí, creemos en Jesús. Ellos estaban viendo a Jesús, los religiosos, lo estaban mirando a los ojos, también sabían que existía Jesús. Pero lo que no querían comprender, hermanos, era que Jesús era Dios. Porque reconocer que Jesús es Dios no nos da otra opción, y lo hemos dicho, que caer de rodillas delante de Él. Es así de simple. ¿Por qué la gente no cae a las rodillas de Cristo entonces? Es que por más que crean que existió, por más que crean que es algo divino o que tiene connotaciones sobrenaturales, no lo aceptan como Dios. No reconocen su autoridad. No reconocen quién es Él. Creo que fue el mismo C.S. Lewis que dice, bueno, a Cristo lo puedes escupir, abofetear, pisotear. O lo otro que puedes hacer es derechamente arrodillarte delante de Él. Pero ser indiferente, no. La indiferencia ante la persona de Cristo implica escupirlo, pisotearlo, desecharlo. Porque no hay una neutralidad cuando nos encontramos con la persona de Cristo, hermano. No hay grises cuando hablamos de la persona de Cristo. O somos cristianos, reconocemos a Cristo como tal y nos arrodillamos delante de Él, o no lo reconocemos y lo pisoteamos. No hay grises cuando hablamos de Jesús. Lo que nosotros, hermanos, como profesantes de la fe, tenemos que preguntarnos es si es que realmente comprendemos la autoridad de Jesús y si la respetamos como tal. Quizás ese es el llamado a la iglesia hoy día. El hecho de que el Espíritu Santo haya narrado este pasaje no es casualidad, hermano. Debemos entender que la autoridad de Jesús es algo fundamental para el cristianismo. Si el bautismo de Juan era terrenal, era de los hombres, entonces cada uno de nosotros estaría muerto aún en sus delitos y pecados. Pero si el bautismo de Juan era celestial, hermanos, no tenemos nada más que arrodillarnos frente a la presencia de Dios. Ante la presencia de Jesús no podemos quedarnos neutros. O lo despreciamos y pisoteamos, o caemos de rodillas a sus pies. Yo llamo a la iglesia a preguntarse el día de hoy, ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús un simple profeta? ¿O quizás hilando un poco más profundo? Realmente para nosotros como iglesias que profesamos a la fe y que decimos que efectivamente somos salvados por la gracia, etc. Realmente Cristo representa la figura del Dios Altísimo al cual hay que someterse y el cual merece reverencia, respetos, obediencia, sumisión, adoración, etc. ¿O es el Dios que nos hace los favores, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición que realmente usted como hijo de Dios va a tener respecto a la persona de Cristo? Porque si usted realmente lo considera como rey, con la autoridad celestial que él trae, si usted lo considera como la imagen del Dios viviente, no nos queda más que arrodillarnos ante él, obedecerlo, buscarlo, adorarle, obedecerle, querer conocerle más, etcétera, etcétera. Que nuestras obras, hermanos, hablen de nuestra fe. Adornemos nuestra fe con nuestras obras. Y quizás para el mundo, para aquel que no conoce a Dios, para aquel que está con un pie dentro del cristianismo. La pregunta es clara. O eres o no eres. No existe un cristianismo a medias. Quizá algún hombre está escuchando hoy día o persona está escuchando
y que está en una posición de que sí quiero pololear con el cristianismo, que sí quiero ir de a poco, pero tengo que dejar algunas cosas. ¿Cristo es el rey o no lo es? La sentencia es simple: o lo pisotea y lo escupe, o se arrodilla ante él. No hay cristianismo a medias. Este cristianismo a medias se ha creado durante los últimos años con mayor fuerza, pero cuando vemos nosotros a la iglesia, la que realmente reflejaba a Cristo, nosotros nos vamos a dar cuenta que este cristianismo media que muchos vivimos el día de hoy no existe. No existe la historia del cristianismo. Tenemos que pensar seriamente, hermanos, en qué autoridad tiene Cristo y cómo la vamos a tomar nosotros, si es que realmente la vamos a considerar. A modo de conclusión de este sermón, de este breve sermón, vamos a decir lo siguiente. Al enfrentarnos a este pasaje, en primera instancia, podremos ver inmediatamente la total, plena e incuantificable sabiduría y conocimiento de Cristo. Sin duda está implícita la verdad de su autoridad como la imagen del Dios viviente. Pero al analizar más profundamente el texto, nos daremos cuenta de que esta enseñanza práctica es totalmente trascendente respecto a quién es Jesús para cada habitante de la tierra. La persona de Jesús ha sido objeto de innumerables debates, posturas respecto a su condición de Dios o simple profeta. Algunos han llegado más lejos, llegando a dudar siquiera de su existencia. Estos temas son totalmente trascendentes, porque en virtud de la percepción que cada hombre, de cada hombre que ha pisado este mundo, y que cada hombre que haya pisado este mundo tenga de Jesús, el destino final de su alma estará determinado. Nosotros como su iglesia sabemos que Jesús tiene toda autoridad en los cielos y que dicha autoridad abarca todo lo creado. Creemos que su venida ha sido totalmente celestial y que gracias a ella podemos alcanzar la salvación. Enfrente a esta tremenda verdad, también tenemos que meditar si realmente lo que decimos de labios se hace manifiesto en nuestras acciones. Porque comprender la autoridad de Cristo debe llevarnos a las rodillas en humillación, sumisión y gratitud cada día de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para concluir el servicio del día de hoy. Amantísimo Rey, Padre Celestial, queremos darle gracias, Señor, por su palabra. Gracias Señor, por mostrarnos, quizás por darnos a entender, Dios, por iluminar quizás, Señor, nuestra mente respecto a temas que quizás se nos pasan día a día, que no meditamos normalmente, como por ejemplo esto de su autoridad. Tomar en serio, amado, quién realmente es y que eso lo podamos llevar a nuestras acciones es algo que es necesario, a lo cual seamos llamados. Le damos gracias porque usted es bueno, porque su consejo pleno, Dios, usted se ha preocupado de enseñarnos tantas cosas, Señor. Agradecemos su palabra, agradecemos todo lo que usted nos da, la vida, es cada respiro, cada caminar, cada cosa que podemos ver, Señor, sabemos que viene de su mano. Oramos, Señor, para que usted cada día nos dé más entendimiento de cómo caminar de mejor forma en esta vida cristiana, de poder caminar cada día más conforme a lo que usted ha establecido, conforme a su voluntad. Ayúdenos. Desde ya oramos, Señor, por que no pudieran estar con nosotros el día de hoy, para que a través de su Santo Espíritu medio usted lo guíe, Señor, en la búsqueda de su palabra, lo guíe, Señor, al conocimiento pleno de usted. Agradecemos, Señor, este momento, este servicio, solamente por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.